En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con ello, se daba un paso importante en la defensa de los derechos inalienables que asisten a toda persona humana. A partir de esa decisión histórica, todos los 10 de diciembre de cada año se conmemora ese día como el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la importancia de esta declaración que actualmente está traducida a más de 500 lenguas? La importancia radica en que los estados firmantes de esta declaración se comprometieron a garantizar a toda persona humana, independiente de su raza, color, religión, sexo, idioma u opinión política, origen social o posición económica, las condiciones para que los ejercicios de sus derechos puedan ejercitarse cabalmente. El contexto en el que nace esta declaración no es baladí. Hay que tener en presente que en mayo de 1945 había finalizado, después de 7 cruentos años, la Segunda Guerra Mundial. España aún no se reponía de los trágicos efectos provocados por la guerra civil que duró entre 1936 y 1939. Y lo más ominoso, que devela el carácter inhumano de los estados en su afán de ejercer el control y dominio sobre otros estados, fue el bombardeo de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, es decir, 3 meses después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Estos acontecimientos costaron la vida de millones de seres humanos de manera inexplicable y por supuesto abominable. Y por lo mismo, en este contexto, nace la Declaración Universal y adquiere relevancia, pues coloca a la persona humana como eje fundamental de cualquier proyecto político, social, económico y o cultural. A 74 años de esta importante declaración vale la pena evaluar sus resultados, apreciar si es solo una declaración de buenas intenciones de los estados por suscribir en el papel bonitas palabras, pero en los hechos materializar políticas totalmente contrarias a esos postulados. Son demasiados los sucesos ocurridos después de la suscripción de esta trascendental declaración. La guerra de los Balcanes, el conflicto permanente en el Medio Oriente, la guerra interna que azota a Siria, la represión de los estados fundamentalistas en Afganistán, Irán y el exterminio del pueblo palestino son algunos de los casos de vulneración extrema de los derechos humanos, donde las mujeres ocupan, lamentablemente, el primer lugar de víctimas en esta represión y conculcación de derechos. En el continente africano y en particular a la población negra, continúan sufriendo la discriminación solo por el color de la piel y las ampulosas declaraciones de los estados europeos condenando los abusos no son más que eso, pues en el fondo, parte importante de la segregación y vulneración se explica por quienes están detrás de esas políticas y que desgraciadamente siempre son intereses de carácter económico. Nuestra América Latina no ha estado exenta de transgresiones. La década de los 80 fue el periodo de mayor vulneración de los derechos humanos, con un saldo trágico de decenas de miles de personas masacradas, presas, exiliadas, torturadas por las tiranías que estuvieron en ese entonces. En la hora presente asola el tema migratorio. Millones de seres humanos, especialmente de los países de América Central, migran buscando nuevos horizontes para resolver la crisis económica y social que viven. Honduras, Guatemala y El Salvador han sufrido las políticas de los estados más avanzados, entre comillas, al negárseles su derecho a migrar. Lo mismo ocurre con Venezuela, donde millones buscan una oportunidad en otras latitudes. La migración fue uno de los problemas que inspiró el surgimiento de la vulneración de derechos por parte de los partidos de corte fascista en Europa. Hoy vuelve a estar en la palestra, claro que ahora en nuestra América Latina, razón por la que hay que pensar en políticas de integración para evitar la repetición de estos lamentables hechos. Chile no está ausente a toda esta problemática. Enfrenta el problema migratorio y debe ser capaz de resolverlo con respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. En este nuevo aniversario vale la pena leer nuevamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo su articulado, que buscaba instalar un piso mínimo de derechos sociales para entregarle dignidad a todas las personas que vivimos en los distintos países del mundo. Pese a no ser vinculante, esta declaración ha sido la base de un sinnúmero de convenios internacionales que buscan proteger los derechos humanos de las personas en variados aspectos. En Chile fue adoptada bajo el gobierno de la Unidad Popular en 1971, pero mucho se ha retrocedido en derechos sociales en la última década, y han sido muchos los que han muerto y sufrido vulneración de sus derechos fundamentales al luchar por estos derechos, por la recuperación de estos derechos sociales en nuestro país y en el mundo. El mejor homenaje a las víctimas de estos atropellos es avanzar hacia la recuperación efectiva de estos derechos sociales,
fundamentales para todos y todas las personas que habitan nuestro Chile y en el mundo entero. Tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, que nos escuchan en el dial de esta nuestra radio Universidad de Chile. Estamos acá, bueno, mi nombre es Ana Muga, directora, que estoy aquí cumpliendo otra función en estos momentos en reemplazo de nuestro querido Luis Mesina, que tuvo que cumplir otras labores impostergable en estos momentos. Pero estamos con Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Acá iniciando un nuevo programa de debate social. Cuéntame. Hola, hola, saludarlos. Saludar a todas, a todos los que nos escuchan cada viernes. Alexis también, que está acompañándonos. Sí, Alexis en los controles, que nos está apoyando aquí. Bueno, esta va a ser una tarde diferente, una tarde que vamos a hablar de los derechos de las mayorías, esos derechos humanos. Y también, entre paréntesis, Ana, un agrado compartir contigo este espacio, porque como Ana Muga es nuestra productora, editora, es nuestra periodista, es nuestro pilar fundamental. Ahora la tenemos aquí, así que también... De vez en cuando me colo sí, a este espacio, así que... Un placer tener aquí. Bueno, importantísimas las reflexiones que hacía. Yo en la cabeza decía, bueno, ¿cuánta relación tienen esta declaración de los derechos humanos que si nosotros la lleváramos a una constitución es la base? O sea, tendríamos ya hecho todo este proceso. Y se lo llevamos a las demandas populares de la mayoría de trabajadores, pobladores, estudiantes, también estarían entonces enfrascadas en esta declaración. O sea, no habría por qué tanto debate político ni nada. Claro. Si de verdad la acogeríamos, los gobiernos de turno harían entonces este pacto que deberían hacer con sus pueblos, con sus representados, de tener ese piso ético en la política, claro, como para validar esta declaración y hacerla suya, hacerla parte del ADN del país. Así es. Sí, leyendo el articulado que tiene la declaración, son aspectos que súper sensibles que aún hoy están pendientes. Y se mete en todo, además de porque siempre uno asocia derechos humanos a vulneración de, no sé, encarcelamiento, tortura, o sea, aspectos, digamos, de represión, ¿ya? Y que son, es como la consecuencia de la gente que lucha por los derechos sociales que están contenidos en esta Declaración de Derechos Humanos, finalmente también es la que es apresada, reprimida, y es entonces el trasfondo son los derechos sociales, siempre está detrás los derechos sociales, y eso es importante porque si no logramos conseguir, no logramos conquistar, recuperar derechos sociales efectivos donde tengamos a la gente en mejores condiciones de vida, la vulneración de los derechos, de la represión va a estar presente permanentemente porque nunca se acaba, digamos, esta lucha por recuperar, por conquistar estos derechos. Por tener mayor equidad. Bueno, también reflexioné con lo que dice, sí, este significado que le dan de los derechos humanos hacia la represión, hacia las personas desaparecidas o violentadas. Bueno, esa también es una instalación del grupo de derecha, de que se burlan de los derechos humanos, que los delincuentes, los violentistas tienen derechos humanos, que las Fuerzas Armadas no tienen derechos humanos. Y sí, los derechos humanos abarcan a todos. Sí, es verdad que ellos tienen, pero también todos tenemos derechos humanos. ¿Y qué son al final los derechos humanos? La conquista de derechos sociales básicos como la seguridad social, por la cual se creó esta Coordinadora Nacional de Trabajadores por volver a reinstalar en Chile el concepto y la verdadera seguridad social y terminar, por ejemplo, con el macabro negocio de las AFP. Eso es los derechos humanos, no es nada más que las cosas mínimas y básicas para un ser que nació o tiene el privilegio de vivir en una nación o un país. Así es, no, tenemos que... Hay harto tema, hoy día como el especial, la radio ha estado permanentemente dedicando a conmemorar este día. Me imagino que han estado escuchando mucho sobre lo que significan los derechos humanos y eso es importante recordarlo y valorarlo.
Veamos, hay un tema, esta semana ha estado bien movida, te has dado cuenta que ha estado bien complicada. Está lo de la situación en Perú. En Perú, es Sí, es muy una semana complicado todo. Ujú, fragmentada para los chilenos, pero sí la vorágine noticias, en noticias políticas no ha parado. O ujú. sea, qué terrible lo de Perú, porque lo que demuestra es esta receta mágica globalizada que se intenta instalar en los países que se declaran más progresistas o más de izquierda, más propensos a apoyar y fundamentar un cambio social, un cambio en el pacto social de sus países y lograr cambios a favor de la mayoría. Entonces parece que como que la misma receta. Yo soy ecuatoriana, la semana pasada lo debatíamos brevemente, soy nacida ecuatoriana y nacionalizada chilena, hace más de 24 años acá, pero en Ecuador también fue la misma receta con Correa. Lo vimos en Bolivia con Evo Llevan Morales. varios años Sí, implementando la misma es, receta a la derecha, porque es sí, calcado, es instalar acusaciones que no son fundadas, que pueden, o sea, no pueden no tener asidero, pero como la instalan los medios de comunicaciones que son les de ellos también, crean las repiten y las repiten, crean final, ciertas ujú. realidades. El caso de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, igual es lamentable, pero al final la lucha de clases. Y eso mismo es lo que estaba pasando en el vecino y hermano país del Perú y que esperamos que prontamente haya una luz, porque la verdad el pueblo necesita tranquilidad, necesita una vida tranquila y honesta. ¿No? Sí, es preocupante porque esta fórmula, como la llamas tú, que se instale, que no ha sido solamente, bueno, está los casos en Brasil, fue lo mismo hicieron contra Rousseff y Lula da Silva. Ahora con Cristina Fernández hace poco, también lo hicieron pueden también tratar de implementarlo con el reciente electo gobernante en Colombia, Petro. Entonces, cualquier gobierno que se instale con algún tinte de progresista, que quiera cambiar algo y que no les guste a la derecha, lo tratan de volcar. Y Y es creo, un riesgo para las democracias. Ese es el problema, porque finalmente, como tienen el poder político, el poder económico, poder ¿ya? de las Fuerzas Y el Armadas. poder de los medios de comunicación, ¿ya? Es un riesgo para las democracias, y las democracias es el mejor, es las condiciones que todas, o sea, es la mejor condición donde pueden desarrollarse mejor los trabajadores, o pueden recibir un poquito, se puede pelear un poquito más. No es el Estado, no es la mejor condición, pero hasta el momento es mejor que las tiranías, digamos. Así Bueno, que es preocupante y vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo en ese tema. sí, ¿Mm? deseando que prontamente lleguen a un acuerdo en Perú. Y bueno, aquí tampoco llegamos a acuerdo tocando el tema de los acuerdos. Nosotros seguimos abogando por una nueva convención constitucional, soñamos con una asamblea constituyente, pero parece que los grandes poderes económicos, las oligarquías, los partidos, le temen al poder popular, le temen a los deseos de las mayorías y bueno, nos quieren implementar a toda costa un panel de expertos, que los partidos políticos tengan sus representantes, que no sea 100% elegida. Y bueno, hay varias opciones que entiendo, Ana, las investigaste un poco más como para... Bueno, te estaba leyendo todo lo que estaba sucediendo. Es volviendo a la receta calcada, que está Sí. implementándose desde hace rato, desde el 18, el día siguiente de la revuelta del 2019, el 18 de octubre. La derecha empezó a hacer su máquina, digamos, para recuperar todo lo perdido, todo Y, el terreno perdido. Y ahí ahora están hoy día era un día crucial, se decía en los medios de comunicación, se estaba planteando de que se están reunidos estos grupos de los líderes de los partidos políticos, muchos de ellos que no se conocían hasta hace poco, digamos que eran totalmente desconocidos. Ellos están resolviendo los destinos del proceso constitucional. Entonces, lo que se está planteando hasta el momento, lo último que leí, es que había una posibilidad, habían dos posibilidades. ¿Ya? Era una contemplar el 100% de los convencionales electos, pero reduciendo a las 50 personas
a 50 Claro. convencionales, una mini convención, digamos, pero con el riesgo que eso reproduciría la composición del actual Congreso, porque no habría partido, no habría independientes, no habría em, estos espacios, digamos, escaños garantizados para los pueblos indígenas, no habría paridad, no habría nada, digamos. Entonces, es una reproducción del actual Congreso que vemos el show que hacen cada día. Es que no hay nada Ujú. espontáneo, está todo fríamente calculado, estudiado, y si están proponiendo 50 personas elegidas, obviamente los partidos políticos pondrán esas 50 personas, entonces es muy fácil cautivar, sumar, restar. Pero Claro. bueno, es una Pero la batalla que segunda, vamos a dar. pero Esa hay otra, hay la otra. otra posibilidad que la están manejando algunos presidentes de partido, es que están planteando del oficialismo, digamos, planteando de que se vaya a plebiscito de entrada, ya donde se decida cuál sería el instrumento de participación, ya. Eh, Ahí hay que ver, digamos, porque también en todas las elecciones sabemos cómo opera el poder, digamos, de estos medios, pero está todo por decir, está todo por hacer, y el poder que en estos momentos tiene la derecha es preocupante de todas maneras, así que vamos a estar atentos también. Tenemos que ir tenemos una invitada, pero de lujo, Para profundizar todos estos temas. claro, sobre derechos sociales y seguridad social, derechos humanos. En la próxima, en el segundo bloque vamos a estar con Verónica Munilla. Estamos de vuelta en este espacio debate social. Hoy tenemos una tremenda invitada, una amiga de la coordinadora, una amiga de la radio. Estamos con Verónica Munilla, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Verónica es parte de la red feminista de profesoras del Derecho del Trabajo, especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y quien entrega esta cátedra en la Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenida, Verónica, a nuestro programa Debate Social. Intentamos llevar la voz de la mayoría de los trabajadores, los pobladores, los estudiantes. Y en este programa especial dedicado a los derechos humanos, que está esta radio, esta que nos da el espacio y la voz, comencemos colocando un marco a la conversación. Algunos se preguntarán, ¿qué tienen que ver los derechos humanos y la seguridad social? ¿Cómo se vinculan estas dos instancias, cada una con estos principios de los derechos humanos? Hola Anita, ¿Cómo hola Meli, estás, un Verónica? gusto verla de nuevo ahora aquí en la Radio Universidad de Chile. Temazo, el tema de derechos humanos con seguridad social. Y a la gente en general como que le cuesta entender un poco la naturaleza jurídica de la seguridad social como derecho humano, porque nosotros estamos como súper acostumbrados a verlos en cuanto a sistema. O sea, cuando nos hablan de seguridad social, nos hablan como de algo muy técnico, de un sistema administrativo específico, de cobertura, de economía, etcétera, etcétera. Y resulta que al hablar de seguridad social y derechos humanos, uno tiene que partir diciendo en el fondo que independiente del concepto que uno tenga de derechos humanos, porque hay tantos conceptos como variantes le han dado fundamento, todos coinciden en señalar que la palabra derecho humano tiene que ver con la universalización de la titularidad, o sea, son derechos que nos competen a todos y que emanan de la dignidad de la persona. Y en ese sentido, cualquier concepto se dibuja en torno a tres ejes. Uno es libertad, o sea, dignidad, libertad e igualdad. Y resulta que seguridad social tiene que ver con cada uno de los ejes de los derechos humanos. ¿Ya? Primero, porque Nogueira define seguridad social como el derecho a la vida digna. ¿Ya? Y uno lo enlaza inmediatamente con el aspecto de la dignidad como fundamento del derecho humano. Después, tenemos clarísimo ya dentro de la doctrina que para poder establecer un ejercicio mínimo de libertades hay ciertos presupuestos materiales básicos que tienen que ser cubiertos, porque si no las personas terminan siendo esclavas de sus necesidades. Entonces, cualquier ejercicio de libertad que no presuponga un mínimo de cobertura material es un ejercicio ficticio, es un ejercicio falso. Y por último, igualdad, porque la seguridad social tiene un fundamento de redistribución que viene desde la naturaleza, desde su concepto. Entonces también se configura en torno a un aspecto redistributivo que lo que busca un poco es ejecutar conceptos de ciudadanía material, o sea, de que más allá de que nosotros pertenezcamos a la sociedad por el mero hecho de decirlo, materialmente
nos sentamos como incluidos dentro de una determinada masa social. Y para ello tenemos que nuevamente apuntar a la igualación en cuanto al estándar mínimo de vida que puede tener una persona. Entonces, por eso que seguridad social es considerada un derecho humano, ¿ya? Un derecho, en este caso, por ejemplo, dentro de nuestra legislación, sería un derecho humano fundamental de rango constitucional. Y ahí uno empieza como a analizar Claro. seguridad social. Oye, que mira, muy buena la explicación para nuestro auditorio. Igual importante ir aclarando algunos conceptos porque son conceptos manoseados. O sea, hablaba, yo recuerdo que muy suelta de cuerpo la ex ministra del Trabajo hablaba de lo que tenemos en estos momentos como las AFP como seguridad social. Ya, y eso está lejos, digamos, de ser seguridad social. A mí me llamó mucho la atención porque como estamos en mañana se conmemora los 74 años de la Declaración Universal, bueno, del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero por la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en el artículo 22, revisando, porque ahí escudriñando, vimos que el artículo 22 está dirigido a los derechos, al derecho a la seguridad social. Y dice, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. O sea, está consignado como un derecho que deberían garantizar los pueblos. Ya, los estados deberían garantizar un poco esto. Y acá tú planteas que bueno, dentro de nuestra Constitución aparece, pero no está garantizado como tal. Incluso me gustaría que profundizar en esto, en la frase que tú dijiste recién y que me parece tan atingente, digamos, esto de que somos esclavos de nuestras necesidades, mientras nosotros no tengamos cubiertas las necesidades básicas, ya cualquier persona con otros intereses compra nuestras libertades. Nos compran nuestro trabajo, nuestros cuerpos, digamos, cualquier cosa, digamos, puede ser sujeto de vulneración porque no tenemos libertad. O sea, la relación entre libertad y satisfacción de derechos, digamos, eso es importante que nos profundice, por favor. Sí, a ver, yo creo que hay que como distinguir distintos planos donde esto funciona. Porque cuando hablamos de derechos humanos, nosotros estamos hablando de un corpus, por así decirlo, de derechos, valga la redundancia, que cualquier ser humano posee independiente o no del reconocimiento de estos derechos a niveles ya sea internacionales, de fuentes jurídicas internacionales o nacionales. ¿Ya? Ese es como el primer eslabón. Después se habla de derechos humanos fundamentales cuando cualquier ordenamiento jurídico lo reconoce a nivel internacional o a nivel nacional. Y después, en el caso nuestro, vendría siendo como derechos humanos fundamentales de rango constitucional porque supuestamente nuestra Constitución resguarda, por así decirlo, el contenido del derecho fundamental. Pero yo aquí hago eco mucho de las palabras de Obando, en el sentido de que en nuestra Constitución la enumeración de la seguridad social como un derecho fundamental es un continente vacío de contenido. Y cuando uno no tiene contenido, se puede rellenar con cualquier cosa. ¿Ya? Y en ese sentido, eso es precisamente lo que pasa en la regulación actual de nuestra Constitución, el 19-18. Entonces, resulta que está el enunciado de la seguridad social como derecho, pero después cuando se desglosa el contenido del derecho, con una serie como de especificaciones, uno se da cuenta de que no se corresponde con los principios de la seguridad social en sí. ¿Ya? Y eso es fundamental porque la actual consagración constitucional lo que permite en el fondo es que nosotros tengamos sistemas de seguridad social hoy en día que precisamente no están cubriendo los estándares mínimos de sobrevivencia de las personas. ¿Ya? Y cuando efectivamente nosotros tenemos población que no cubre con esos estándares es caldo de cultivo para cualquier forma de populismo. Porque lo que tú le ofrezcas a una persona en situación de calle, en base a prometer, no sé, un plato de comida o lo que sea, un ingreso de subsistencia mínimo, va a lograr que esa persona adhiera a cualquier tipo de ideología después. Claro. Entonces, la libertad o el ejercicio de la libertad, incluso políticas, cuando van sesgadas o cuando se desprenden de los derechos más bien de rango social, son libertades que no tienen ningún sentido en ser ejercidas. Ya, no tienen absolutamente ningún sentido. Entonces uno termina condicionando
en el fondo, a través de la entrega del mero asistencialismo, que no es seguridad social, una determinada ideología incluso después. Entonces la seguridad social, que es precisamente el derecho humano que apunta a tratar de obtener esos estándares mínimos de vida, la seguridad social es presupuesto de muchas cosas después. Entonces es impresionante ver en el fondo cómo es prerequisito de las otras dos esferas, por así decirlo, de los derechos humanos. Claro, porque debería estar, por ejemplo, en la educación y en la salud, que no tenemos, digamos, en la educación tenemos una salud precaria, digamos, a nivel de las poblaciones, las comunas más pobres, porque como esto se financia dependiendo, digamos, de la riqueza de las comunas, es como se financia la educación en el sector público. Finalmente tenemos una pobreza de educación, una pobreza en salud, y que va quedando, digamos, como ¿cómo tú puedes decidir finalmente en forma libre si no llega a un nivel en que, no sé, nivel de desarrollo cultural y de satisfacción de tus derechos en que tú libremente decides hacer algo? Entonces, como la relación directa, ¿no? Entre ejercer libertades y tener satisfechos tus derechos sociales básicos. Claro, y por eso es que en el fondo, en la actualidad, no se suele distinguir mucho entre categorías de derechos. Los derechos humanos fundamentales, en el fondo, en la medida en que han sido elaborando doctrinaria y por los sistemas jurídicos en el tiempo, van teniendo un desarrollo también en torno al número de derechos que son reconocidos como derechos humanos y además en torno a la naturaleza que podría tener cada uno de estos derechos. Se partió con las libertades y actualmente ya estamos en un rango de derechos económicos, sociales y culturales, pero en realidad esa división como en generación de derechos en realidad obedece nada más que a un paradigma de estudio un poco de un punto de vista cronológico para entender cuándo es que avanza cada uno, pero no se pueden entender sesgados unos de otros. O sea, tú no puedes tener o pretender tener un país libre, por ejemplo, si tú no tienes, o con el ejercicio garantizado de la libertad para sus habitantes, si tú no tienes unos presupuestos básicos sociales garantizados. Y en ese sentido, por eso a mí me gusta mucho lo que dice Lovera, por ejemplo, en torno al concepto de ciudadanía material, que ya no basta en el fondo con ser ciudadanos meramente formales, con nacer en un país, con tener una nacionalidad específica, etcétera, sino que hay que buscar formas de poder generar herramientas de inclusión de carácter material, cosa de que exista un estándar de vida mínimo, por así decirlo, que permita o presuponga en el fondo un esfuerzo en torno a poder ejecutar de mejor forma las libertades. Ya, entonces las constituciones modernas no apuntan a los conceptos de ciudadanía formal, sino que avanzan todas ellas hacia una idea más bien de ciudadanía material, en donde el rol de los derechos sociales es otro. O sea, la seguridad social, que es el que nos ocupa o el que me ha ocupado a mí en el estudio, la investigación, todo, es presupuesto de muchos otros derechos, y es por eso que es tan rico su contenido también. Y además presupone otra idea que para mí entender es como básica, que es la idea de la redistribución. Y la idea de la redistribución está sustentada en el principio de solidaridad. Entonces ahí en el fondo es cuando uno echa de menos mucho contenido dentro de la configuración nacional de lo que es seguridad social. Ya, o sea, en Chile nadie habla de pensiones. Cuando se habla de pensiones dignas, se habla como de lo posible en cuanto a pensiones dignas y nadie, o salvo contadas excepciones que todas nosotras conocemos, se habla de, por ejemplo, superación de la línea de la pobreza o más allá de la superación de la línea de la pobreza, sino que de un estándar mínimo que permita la realización en otros aspectos también de la vida. Entonces, por ahí va un poco como la centralidad que tiene la seguridad social dentro de un sistema de derechos humanos. Quizás ya tocaste el punto de lo que te voy a preguntar, pero a 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿por qué en nuestro país, en Chile, les cuesta tanto o está tan lejos de querer garantizar estos derechos? Dijiste redistribución, que creo que es lo que le temen, porque ni gobiernos de izquierda ni de derecha han querido hacer ningún cambio o han cambiado algo para que todo permanezca tal cual. Es que eso es tan nacional, ¿no? Pero tan individualista. Claro, lo que pasa es que la seguridad social se analiza desde dos perspectivas, por supuesto. Yo la analizo obviamente desde un punto de vista académico en torno a la naturaleza jurídica que posee, su contenido, lo que debiese ser. Pero también es un derecho que cala profundamente en la discusión política.
porque afecta una gama de intereses creados dentro de no solamente nuestro país, sino que dentro de distintos países, que cualquier en el fondo discusión que se genere a partir de seguridad social siempre es una discusión fuerte, polémica, etcétera. Y es una discusión que, en mi entender, dentro de nuestro sistema nacional está llena de mentiras, ¿ya? Y no voy a decir de fake news, directamente de mentiras, ¿ya? Es una comparación, es un error lo que voy a decir, pero es un poquito para que se entienda un poco. Los sistemas de seguridad social nunca parten de la base del individuo. Son como los gastos comunes de un edificio, algo así, ya con todas las peros académicos que tiene esa comparación que estoy haciendo, pero es solamente para que se comprendan. O sea, yo creo que a ninguna persona en un edificio se le ocurriría decir que él tiene derecho a más luz que el otro en determinado pasillo por el hecho de que aporta más o menos a los gastos comunes. O sea, eso no corresponde. Es simplemente un gasto que uno realiza para poder sostener el todo, que es el edificio. Los sistemas de seguridad social normales, no como el nuestro, los normales, parten de la misma premisa. Es un sistema al que uno aporta para que se sostenga, ¿ya? Entonces, desde esa idea, cuando uno aporta a la seguridad social, lo que uno hace es, claro, en el fondo, asegurarse su propio riesgo social, pero también asegurar el riesgo social de la comunidad toda. Y es por eso que los sistemas nunca son puros. Los sistemas tienen distintos tipos de financiamiento, etcétera, porque son muchos los parámetros que tiene que cumplir un sistema de seguridad social para poder llamarse como tal, ¿ya? Y el parámetro básico es el de solidaridad. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, en el fondo, después del quiebre de toda la reforma previsional que se hizo en el año 80, se logró dar con algo que yo no logro entender antropológicamente, habría que preguntarle a un antropólogo o algo así, de que parece que hubiera dado al clavo en el fondo con dos palabras claves del sistema, que son libertad y responsabilidad, que en mi entender se traducen en individualismo. Entonces eso permeó tan fuerte a la sociedad que son ideas que no logramos sacarle de la cabeza a las personas, digamos. Claro. Y no lo estoy hablando como en un sentido de coartar la libertad del resto, sino que lo estoy hablando desde la perspectiva de entender las cosas un poco como son, como dicta en el fondo el concepto de seguridad social en sí, ¿ya? Claro. Entonces, por ejemplo, es muy difícil, cuando se vivió la discusión constitucional hace poquito, hacerle entender a una señora que no tenía ni uno de ahorro, que iba a perder la propiedad de sus fondos. ¿Pero de qué fondo me está hablando? O sea, un montón como de paradigmas que se han encabezado. Y además que hay intereses creados. O sea, la seguridad social financia muchas otras cosas también. Entonces por ahí también empieza todo tipo como de peros, de trabas que se van poniendo a la discusión. Claro. Mira, este tema, quiero continuar con el tema porque lo individual y lo público, también la relación que queremos hacer. Pero tenemos un contacto telefónico de alguien que te quiere saludar, que no está en estos momentos, pero está ahí en el aire. ¿Aló, Luis? Aló, Está hola. por ahí. Hola. Mira, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Nuestro conductor oficial está lejos, pero tan lejos y tan cerca, sí. Luis. Hola, Verónica. ¿Cómo estás, Lucho? Un abrazo, y te he estado escuchando con bastante atención. Me parece muy relevante lo que has planteado. Disculpa que no haya podido estar, tenía muchas ganas de poder conversar contigo, pero los que ganan son los auditores de Radio Universidad de Chile, al poder escuchar tus importantes reflexiones. Has dicho muchas cosas interesantes y yo me quedo con una que me parece relevante, esta suerte de cuando existe demasiado asistencialismo de parte del Estado, que prácticamente deja prisionero a las personas de menos recursos, las deja prisionero por las personas. Para poder seguir recibiendo esos beneficios tienen que subordinarse al Estado, lo cual también es un atentado a los derechos humanos, porque hay parte de la libertad que se conculca. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, en tu calidad de especialista en esta materia de la seguridad social, en que entiendo yo que tú también compartes que la seguridad social debería ser una garantía y no una dádiva de parte del Estado. ¿Cómo sientes tú que debiera garantizarse este derecho a la seguridad social ahora, a propósito del debate que estamos haciendo en el marco de la reforma previsional? ¿Y por qué crees que es urgente incorporar este tema de forma tal que sea una garantía, particularmente a las mujeres? Entiendo que Ana con Miriam han abordado este tema, pero me interesa saber desde el punto de vista jurídico, a partir de las reflexiones que tú has hecho, por qué es urgente garantizar este tema, y particularmente en el debate que se hace hoy día en el marco de la reforma previsional. Bueno, y reiterarte
los agradecimientos, Verónica, por compartir tus reflexiones, bueno, y mucho éxito en tu desempeño en la educación y en todas las tareas que has emprendido. Oye, Lucho, qué bueno escucharte. Y el Lucho siempre hace la pregunta así como... La pregunta, la la que va pregunta. a quedar callo, sí. Una onda así. Disculpa, No estoy te muy preocupes. No, sí, mira, el tema es el siguiente. Tenía 350 páginas, más de 350 páginas, con un informe técnico de 450, pero lo logramos analizar dentro de, Sí. dentro de tiempo. A ver, la Sí. seguridad social, yo considero personalmente que debiese ser un tema que siempre debiese estar dentro de la prioridad, digamos, de discusiones por dos razones. Uno, por un tema como netamente doctrinario jurídico, que era esto que yo te explicaba, que es presupuesto de otros derechos. Pero además porque los países que tienen fuertes sistemas de seguridad social con protecciones bastante elevadas son países que gozan de un nivel de paz social que es muy importante. ¿Ya? Que es muy importante, o sea, cuando los países logran ciertos estándares, en general como que todo se tiende a equilibrar, se tiende a equilibrar la economía, se tiende a equilibrar la violencia social, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva siempre se gana, digamos, y en el fondo como son sistemas que tienen que ir avanzando, son de esos temas que uno esperaría que nunca cayeran de la agenda, o sea, como que no fuera un elemento que avanza, que retrocede, que avanza, que retrocede cada cierto tiempo, sino que debiesen ser permanentes. ¿Ya? En la discusión actual, lamentablemente lo que yo veo es una especie, o sea, como lo que viene de la propuesta del gobierno, en mi entender, no alcanza a cubrir lo que el contenido del derecho fundamental a la seguridad social exige. ¿Ah? O sea, yo creo que hay cosas que obviamente han mejorado, pero yo creo que no podríamos estar hablando que en el evento de acogerse, ojo, con todo su contenido el proyecto, que ya es otro tema, Claro. uno podría decir, sí, mire, ¿sabe qué? Estamos cumpliendo con el derecho fundamental, estamos cumpliendo con los parámetros OIT, yo creo que no alcanza, ¿ya? Pero tiene dos componentes que son nuevos, que son muy menores, pero que ayudarían en el fondo a tratar de avanzar en la discusión de dos elementos de la seguridad social que generan determinados resquemores, no solamente en la clase política, sino que incluso en la población. Uno es el concepto de reparto, ¿ya? Que en el fondo ayudaría en el fondo lo que se está estableciendo dentro del sistema, que es poquito, que es tangencial, bien, pero por lo menos algo entró, para después poder ir avanzando en ir desarrollando eso. Y lo otro es la posibilidad de que existan entidades administradoras que sean o dependientes o directamente de dominio del Estado. Ya hay FP estatales, que es una forma mala de denominarlo, pero que es como se denomina ahora. Entonces, ya incluyendo esos dos paradigmas, no es lo que a mí me habría gustado, pero por lo menos están esos dos puntos que, al ser incluidos dentro del proyecto de ley, ayudó como a empezar a discutir ya de esas cosas, discusiones que tú sabes muy bien y que sabemos todos acá muy bien, que no han estado presentes durante años. Entonces, claro, uno queda como con gusto a poco, igual claro. un poco. Claro. Sí, uno queda con gusto a poco, pero por lo menos salvar esos dos puntos que podrían no haberse incluido, sobre todo con el momento político en que le tocó presentar esto al gobierno, pero por lo menos está una semilla, digo yo, una semilla para poder ir después en un futuro, tratar de ir ampliando eso. Pero hasta esas semillas que son muy chiquitas provocan todo tipo de resquemores impresionantes a nivel político, y que es algo que es normal en cualquier país del mundo, entonces es como raro verlo. Claro. O sea, Claro. No Bueno, sé, lo que Luis, supone que hay que seguir presionando, ¿no? Claro. Lo que supone, queda bastante claro lo que dice Verónica, y eso exige un nivel mucho más, yo diría, más riguroso respecto al análisis crítico de la propuesta que ha presentado el gobierno, porque, como bien dices tú, hay avances relevantes, pero esos avances relevantes hoy día están siendo cuestionados por los sectores que se resisten a los cambios, y por lo tanto creo que debiese haber una fuerza que presione justamente en el sentido opuesto, es decir, en profundizar, avanzar mucho más en la reconquista de estos derechos, porque, como bien lo decías tú, los países que muestran indicadores de menor violencia social son justamente aquellos que han logrado garantizar derechos, y dentro de esos derechos quizá uno de los más importantes son los derechos sociales, incluida, por cierto, la seguridad social. Así es. No sé si Luis quiere hacer otra pregunta o... No, ¿sí? al contrario, prefiero escuchar mucho a Verónica. Ya, entonces le hacemos la Dale, siguiente Gonzalo. pregunta y nos vemos más tarde.
Ok. O Esté no muy bien. hablamos mejor. Que esté muy Adiós, bien, Vero, Luis, Verónica. gracias por Un placer preguntar. Verónica, continuando con el tema, porque es importante lo que instaló Luis, o sea, el tema de... da mucha lata esto de conformarse con... como una cosa a la medida de lo posible. El mal menor. La frase que instaló Elwin en algún momento. Y cómo instalamos, porque finalmente al parecer se dio en este caso, hablando sobre la reforma que se ofreció, era algo que le gustase a la derecha. Bueno, porque se elaboró una cosa así como utilizando todos los reparos que ellos tenían, y entonces se le entregó algo que aún estando empaquetada a su gusto, aún así no va a salir igual. Entonces va a ser como muy podada, de repente va a estar complicado esa parte, ¿no? Es que siempre ha sido complicado, Claro, desde el año 80 en adelante la discusión de seguridad social en Chile siempre ha sido Claro. complicada, siempre. O sea, en el fondo, claro, ahí hay dos posibilidades. Yo creo que el proyecto se pensó tratando más que le gustara, es que no le estorbara tanto. Yo creo que cuando uno habla de reparto de FP estatal, a nadie de la derecha le podría gustar en el fondo, pero por último, que pase. Esa es como la lógica un poco, que pase. Pero en el fondo lo que a mí me preocupa en el tema de seguridad social es que nosotros terminamos tratando de salvar el sistema que existe, y eso nos impide que la discusión se sostenga en torno a el sistema en su conjunto o el cambio del sistema en su conjunto. Ya lo vivimos a propósito del pilar solidario en el sistema de pensiones. Ya que claro, el pilar solidario nadie podía decir que era algo malo per se. O sea, era obvio que había que hacer algo con las pensiones que en ese momento llegaban a 40.000, 30.000 pesos, etcétera. O sea, algo se sostuvo ahí. Pero el problema es que cuando un sistema que hace agua lo sostiene, después la discusión de fondo se posterga, se posterga, se posterga, se posterga, se posterga. A mí la aprehensión que tengo es que pase exactamente lo mismo ahora. Digamos que, claro, un sistema que está haciendo agua, porque nadie podría decir que ha sido un sistema exitoso, digamos que está haciendo agua, a través de las reformas que se quieren incorporar, se sostenga en su corazón, por así decirlo. Y como las discusiones políticas van y vienen un poco, es que esto salga de la palestra, por así decirlo, para después tener que volver a retomarlo. Claro, no, si es una... Bueno, tocamos el tema de la reforma previsional, pero hay algo que tampoco nos cuadra a las trabajadoras, sobre todo a las mujeres, porque viene una PGU que nos obliga a las mujeres a esperar a los 65 años para recién acceder a ella. Como tú decías, con recursos públicos se está manteniendo un sistema que tiene más de 4 décadas de fracaso. Que le ponen respiradores artificiales, que lo que creó Bachelet, esto del ahorro previsional voluntario, el pilar solidario, y ahora esta PGU para mantener las AFP. ¿Qué opinión te merece de que si hay una tabla creada por las mismas nefastas AFP que nos pensionan a los 60, ¿por qué deberíamos esperar hasta los 65? Es que yo creo que alguien se equivocó, simplemente porque cuando yo trato de encontrar un argumento lógico para eso, no lo encuentro, o sea, más que el mero error. Salvo yo creo que Es igual... un tema como de financiamiento. Claro, mejor, de alargar la fecha de jubilación de la mujer artificialmente a los 65, sin igualarlo reformar, digamos, la edad. Claro. Lo que pasa es que mientras nosotros sigamos entendiendo esta unión que existe entre el mundo del trabajo y el de la seguridad social, vamos a seguir cayendo en las mismas discusiones. ¿Ya? O sea, mientras uno entienda que la seguridad social es como la especie de prima hermana del derecho del trabajo, y por lo tanto sus formas de financiamiento, las principales, van a radicar a propósito de los asalariados, en el fondo uno va a caer en lo mismo. Porque todos los defectos que tiene el mercado del trabajo, a propósito, por ejemplo, de las razones de género, los va a hacer suyos la seguridad social. Lagunas, diferencias de remuneraciones, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a entender que la seguridad social ya es una especie de adolescente que se independizó del mundo laboral y empieza un poco a ver las nuevas direcciones que la seguridad social está abordando, uno deja de tener en el fondo la cabeza en el mundo del trabajo, lo ve como una mera fuente de financiamiento, y el paradigma cambia, que es el aseguramiento de vida digna, digamos. Y en ese paradigma, que es mucho más rico de análisis, uno puede incluir factores de género, etcétera. ¿Ya? Pero a mí lo que me problema de esa discusión, por ejemplo, de esta discusión entre 60, 65, etcétera, es que cuando uno la discute, uno hace suyo el sistema.
Sí. En el fondo, uno hace suyo el sistema y es lo que hay que cambiar, es como la visión o el análisis de la seguridad social como derecho en sí. Entonces, pero las razones... O sea, las O sea, razones yo no las veo por ninguna parte, así como no veo la diferenciación per se entre la edad de jubilación, por ejemplo. Yo creo que hay que diferenciar pero en torno a otros factores. Factores de cuidado, por ejemplo, o de trabajo pesado, etcétera. Es una discusión de cambios en distintos factores, pero si existiera un verdadero sistema de seguridad social. Ya, porque acá estamos en otro sistema que es de financiamiento del mercado de capitales. Es otra cosa lo que tenemos en Chile y no un sistema de seguridad social. Entonces, si se va a alargar la edad de jubilación para las mujeres para que sigan cotizando a un sistema que ya está muerto, no funciona. Parece que estamos ya llegando al final, en esta tarde de mujeres, en este espacio de debate social. Les agradecemos fraternal, emocionadas de estar con Verónica esta tarde, así que los dejamos invitados para el próximo viernes. ¿Alguna palabra, a las Verónica? 4 de la ¿Alguna tarde? frase? Que nos quede un minuto, no sé, menos de un minuto como para dar como un cierre. Un cierre así fundamental. Yo creo que lo que resume este momento, por lo menos en mi estudio, es gusto a poco. Sí. Sigo con gusto a poco, básicamente. Sí. Ya, y tenemos que seguir ahí en esa pelea. @canal.social pueden volver a ver este programa. Eso, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos también los que estamos ahí por el dial, así que muchas gracias Verónica, muchas gracias Alexi, Javier que también está por allá, Miriam, así que nos vemos.